Imagínate por un instante que todo lo que sabemos hoy de ciencia, biología y lógica moderna estuvo a punto de desaparecer para siempre, devorado por la humedad y las polillas de un oscuro sótano de Asia Menor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de María Rolandi. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia, pero no para hablar de mitos de mármol o dioses del Olimpo, sino para adentrarnos en un santuario que escondía un secreto mucho mayor, el legendario Liceo de Aristóteles. Más que una escuela, fue el primer gran laboratorio del mundo, un zoológico financiado por el imperio de Alejandro Magno y el escenario de una intriga increíble donde el conocimiento humano sobrevivió de puro milagro. Prepárate porque la historia de cómo llegó nuestra civilización hasta acá pende de un hilo mucho más fino que el que te contaron en el colegio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita. Soy María Rolandi y les invito a que me acompañen durante los próximos minutos para descubrir los detalles de una historia sorprendente. Gracias por sintonizarnos. Cuando hablamos de liceos en la antigüedad, en realidad no nos referimos a un sistema o red de colegios como los que existen hoy en día, sino a un lugar único y legendario, el Liceo de Atenas. Este lugar es la raíz histórica de donde todas las instituciones modernas tomaron su nombre. Aquí te detallo cómo era y qué significaba el liceo en el mundo antiguo. 1. El origen del nombre. El santuario de Apolo. El liceo original era, antes que nada, un santuario dedicado a Apolo Licio, una invocación del dios Apolo que suele traducirse como Apolo el dios lobo o Apolo el que protege de los lobos. Estaba ubicado en las afueras de las antiguas murallas de Atenas, en una zona arbolada llena de senderos. 2. Más que una escuela, un gimnasio público. Mucho antes de ser famoso por la filosofía, el Liceo era uno de los 3 grandes gimnasios públicos de Atenas. Entrenamiento físico y militar. Los jóvenes atenienses y los soldados iban allí a entrenar sus cuerpos, practicar lucha y prepararse para la guerra. Punto de encuentro intelectual. Al ser un lugar con grandes jardines, pórticos y áreas de descanso, atraía a pensadores, oradores y políticos. Sócrates, por ejemplo, solía frecuentar el liceo para debatir con los jóvenes que iban a entrenar. 3. La era de Aristóteles y los peripatéticos. 335 a.C. El liceo pasó a la historia universal cuando Aristóteles regresó a Atenas luego de ser el tutor de Alejandro Magno y decidió alquilar unos terrenos en este santuario para fundar su propia escuela filosófica. Los que paseaban. La escuela de Aristóteles se hizo conocida como la escuela peripatética. Esta palabra proviene del peripatos, que significa paseos o galerías cubiertas. Aristóteles tenía la costumbre de dar sus clases magistrales más avanzadas mientras caminaba por los senderos y pórticos del liceo, seguido por sus alumnos. Investigación y ciencia. A diferencia de la Academia de Platón, que era más teórica y matemática, el Liceo de Aristóteles era casi un centro de investigación científica y un museo. Sus estudiantes recopilaban datos sobre biología, historia, política y botánica. La primera gran biblioteca. Se dice que Aristóteles logró reunir en el liceo una de las primeras y más
completas bibliotecas de la antigüedad, gracias en parte a las especies y documentos que Alejandro Magno le enviaba desde sus conquistas en Asia. 4. El fin del Liceo antiguo. El Liceo funcionó durante siglos después de la muerte de Aristóteles, dirigido por sus sucesores, como Teofrasto. Sin embargo, en el año 86 a.C., el general romano Lucio Cornelio y Sila saqueó Atenas y destruyó gran parte del Liceo, talando sus árboles sagrados para construir armas de asedio. Aunque la filosofía continuó en Atenas, el recinto original nunca recuperó su antigua gloria. Un dato curioso: en 1996, durante las excavaciones para construir el Museo de Arte Contemporáneo de Atenas, los arqueólogos encontraron los cimientos del antiguo Liceo de Aristóteles. Hoy en día, las ruinas están al aire libre y se pueden visitar. Para profundizar en la historia del Liceo de Atenas, hay varios detalles fascinantes, rivalidades y hasta un poco de misterio histórico que le dan mucha más vida a este lugar. Aquí tienes una mirada más profunda de cómo funcionaba realmente el drama que rodeó su legado. 1. La rutina: 2 turnos para 2 públicos distintos. Aristóteles era un estratega de la educación y dividía sus enseñanzas en 2 momentos del día, creando prácticamente el primer modelo de clases magistrales y charlas públicas. Las clases matutinas, acromáticas o esotéricas, eran exclusivas para sus discípulos más avanzados. Se realizaban a primera hora caminando por los senderos, peripatos. Aquí se discutían los temas más pesados: física, metafísica, lógica y biología. Eran debates intensos y técnicos. Las clases vespertinas, exotéricas. Por la tarde, el liceo abría sus puertas al público en general. Aristóteles y sus alumnos daban discursos sobre temas más accesibles y prácticos para el ciudadano común, como retórica, política, ética o arte. El contraste visual y filosófico: el liceo versus la academia. Atenas tenía 2 grandes universidades rivales en ese momento, y la diferencia entre ellas era abismal. La academia, fundada por Platón, estaba enfocada en las matemáticas, la geometría y el mundo de las ideas. Era más teórica y mística. El liceo, fundado por Aristóteles, era un centro de observación empírica. Aristóteles creía que la verdad estaba en el mundo físico. Por lo tanto, el liceo parecía un laboratorio gigante. Tenían mapas, diseccionaban animales, catalogaban plantas y estudiaban el comportamiento humano. Llegaron a recopilar y analizar las constituciones de 158 ciudades-estado griegas para entender cuál era el mejor sistema político. 3. El financiamiento imperial. El liceo no podía haber sido la potencia científica que fue sin el respaldo económico y logístico de Alejandro Magno. Aristóteles había sido su maestro durante años. Cuando Alejandro emprendió su campaña para conquistar el mundo conocido, dio órdenes estrictas a sus cazadores, botánicos y pescadores a que enviaran muestras de cualquier animal o planta extraña directamente al liceo. Esto convirtió a la escuela en el primer gran zoológico y jardín botánico de investigación del mundo occidental. 4. El tráiler de los manuscritos perdidos. Este es quizás el aspecto más dramático del liceo. Casi todo lo que leemos de Aristóteles hoy en día no son libros terminados, sino sus apuntes personales de clases o notas tomadas por sus alumnos en el liceo.
Cuando el sucesor de Aristóteles, Teofrasto, murió, la gigantesca y valiosísima biblioteca del Liceo fue heredada a un erudito llamado Neleo. Para evitar que los reyes de Pérgamo robaran los textos para su propia biblioteca, los herederos de Neleo escondieron los manuscritos originales de Aristóteles en un sótano húmedo y oscuro de Asia Menor. Allí quedaron abandonados y pudriéndose durante 200 años. Fueron redescubiertos por casualidad en el siglo I a.C., llenos de humedad y comidos por polillas. Y finalmente fueron llevados a Roma, donde fueron restaurados y copiados. Si estos apuntes de clase no hubieran sobrevivido a ese sótano, gran parte de la ciencia y la lógica y la filosofía occidental moderna no existiría. El misterio y la fragilidad de la historia. Lo que más me impacta de la historia del Liceo no es solo la magnitud del conocimiento que allí se generó, sino lo increíblemente frágil que es nuestro pasado. Pensar que toda la base de la ciencia y la lógica occidental moderna dependió de unos manuscritos abandonados en un sótano húmedo durante 2 siglos parece la trama de un tráiler histórico. Es una crónica fascinante que rompe con lo que solemos dar por sentado. A menudo creemos que el conocimiento humano sobrevive simplemente por su grandeza, pero esta historia nos demuestra que, a veces, nuestro legado sobrevive por pura suerte y casualidad. Si este video te gustó, dale me gusta, comenta, compartí y suscríbete a mi canal de YouTube, @soysebni, para que me des un gran espaldarazo para mi proyecto. Gracias.